La democracia es una forma de vida. Poder dialogar, poder estudiar. Todas las voces. El respeto por el que piensa distinto. Actuar, luchar y defender lo que más se cree. Humanidades vivió un proceso muy particular dentro de la facultad, dentro de la Universidad Nacional de Rosario, porque fue una de las facultades más castigadas durante la dictadura. Y en esa época la vida de facultad era muy distinta como es ahora, digamos. La facultad estaba toda blanqueada, no había carteles, no había agrupaciones ni mesitas. Y yo viví en unos años muy movidos de esta facultad hasta el golpe militar del 76. Fue un momento de efervescencia política muy fuerte, de mucha exposición, y esa misma exposición pública de los jóvenes nos dejó absolutamente al descubierto y a merced de los servicios de inteligencia y de lo que después ingresó como listas negras. Como vos te desenvolvés actualmente como empleado en la facultad, no era así antes. Era, no digo que te perseguían, pero era otra medida, era distinto, no trabajabas cómodo. Vos ahora podés expresar lo que vos querés. Antes tenías que estar cuidándote, incluso como delegado, más todavía. Por más respaldo que tuvieras gremial, era un delegado. La mayor parte de la vida transcurría en los bares de los alrededores, digamos, la vida estudiantil de la facultad transcurría en los bares de los alrededores, lugares donde se discutía, se charlaba. Las conversaciones de política no eran en general conversaciones muy públicas, digamos, si se discutía se lo hacía de un modo bastante oculto, bastante callado, porque obviamente en los bares también había servicios, digamos, había gente que escuchaba. Pero dentro del interior de la facultad, decir asamblea, decir debate, era la presencia de las fuerzas públicas, era cerrar las puertas y apagar las luces y justamente arrojarnos los perros, era identifíquese constantemente por parte del decano interventor. Cuando en realidad un poco antes de la guerra de Malvinas se empieza a ver ciertos niveles de movilización y organización, sobre todo cuando la dictadura impone el pago de aranceles a los estudiantes universitarios, empieza a haber un primigenio movimiento, digamos, de resistencia contra el arancelamiento. Y bueno, después de Malvinas las cosas empezaron a cambiar porque hubo ya un sentimiento generalizado de que las circunstancias políticas llevaban necesariamente a la vuelta a la democracia. Ese movimiento dio como fruto al año siguiente las primeras elecciones, que justamente fueron anteriores a la vuelta a la democracia. Habíamos salido primeros por una diferencia creo que de 6 votos en un recuento histórico en el Salón de Actos de Humanidades, cuando todavía tenían los butacones esos de cine grande, y el recuento fue así una especie de gran fiesta democrática, digamos, estábamos todos mirando el recuento, el Salón de Actos lleno con gente en los pasillos y bombo y griterío, y digo, era una cosa con mucha expectativa, con mucho interés. Y bueno, fue una época en que el movimiento estudiantil él estaba muy unido. Obviamente había un objetivo común, que era modificar las condiciones políticas para que hubiera elecciones en el país, fundamentalmente. Y desde lo que significa después en nuestro poder volver a la universidad ya a principios del año 84, cuando el profesor Fernando Prieto asume el lugar de decano normalizador. Y después de restablecida la democracia, me nombraron decano y acepté. Bueno, de ahí empezó la relación con la facultad de nuevo, ¿no? De mi facultad.
El caso muy importante para mí, con la llegada de la democracia, con la entrada de Prieto, que fue un decanato a puertas abiertas, cosa que antes no ocurría. La recuperación de la democracia significó, además del gobierno, etcétera, etcétera, tener autoridades en la facultad que fueran visibles. Antes no se... Es más, los alumnos no conocíamos a la decana porque no vivía en Rosario. Empezó de cero, porque esta fue la única facultad que realmente renovó totalmente el personal docente. Entonces empezamos nuevamente. Esto implicó una renovación de contenidos y de planta docente única prácticamente dentro de la Universidad Nacional de Rosario y habría que revisar, digamos, en el contexto nacional, pero también deben haber muy pocos casos en la Universidad Argentina. Es decir, la Facultad de Humanidades era un recinto con mucho resentimiento en ese sentido. Es decir, prácticamente todo el profesorado, salvo algunas excepciones, era favorable al golpe militar. Eso hubo que depurarlo. Y lo inicié y lo de ahí, y me lo aguanté porque tuve hasta 50 juicios. Él mismo nos decía, bueno, es hora de que convoquemos a todos los que no pudieron trabajar en la universidad, ya como un proyecto, ¿no? Pensando, ya cuando ya las elecciones justamente habían sido un hecho, ya cuando el doctor Raúl Alfonsín estaba en sus funciones, decía mismo a todos aquellos que han quedado fuera de la universidad que justamente tengan espíritu democrático, independientemente del partido al que pertenezcan. En Humanidades se reabrió la carrera de Antropología, que había sido cerrada durante el proceso, se creó la carrera de Ciencias de la Educación, atendiendo a una demanda muy particular de docentes y de educadores del sistema educativo, y además hubo un cambio muy importante de la planta docente. Las autoridades normalizadoras no le renovaron las designaciones temporarias a gran parte de los docentes que habían cumplido funciones durante la dictadura. Y la democratización se pensaba sobre todo en el cambio de los planes de estudio y en los concursos que permitían, digamos, que quienes habían sido expulsados de la universidad pudieran reingresar, pudieran volver. Y junto con Fernando conocimos a un montón de gente que eran los que se habían ido en el 76 y los que se habían ido en el 66, inclusive. Nosotros habíamos renunciado con las renuncias masivas del 66, de 1966, cuando el onganiato. Y muchos docentes fuimos dejados afuera ya meses antes de que se diera el golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Me habían arrancado la facultad. Es decir, yo no pasaba, por ejemplo, por la calle Entre Ríos. No pasaba por delante de la facultad. Uno perdía todos los trabajos, no tenía posibilidad ni siquiera de cruzar por la vereda de enfrente, acá, de esta amada casa de estudios. Entonces, cuando yo vi que era gente con la cual me unía, o amistad, o conocimiento de aquellos tiempos, era como recuperar lo perdido. Alguien decía entre nosotros que Humanidades era como una gran balsa que recogía a todos los sobrevivientes. Y bueno, el primer año fue un año de ciertas discusiones, disputas, pero de mucha solidaridad. Entonces, si uno analiza, digamos, estos 30 años, se está analizando 30 años de recuperación de un orden legal, de ampliación de derechos, de participación en los órganos de gobierno. Es decir, hay una inserción en la vida institucional muy fuerte de todos los claustros que componen la universidad, y eso ha ayudado a consolidar la educación pública, la ha expandido y ha también contribuido a fortalecer los vínculos entre la universidad y el conjunto de la sociedad. ¿Qué es la democracia? Y la democracia es aprender a
a ejercer tus derechos como ciudadano y a luchar para que los otros lo puedan ejercer también. La democracia es la participación de todos. Para mí. Todos tenemos que participar y que se nos escuche. La democracia nos posibilita muchas cosas, pero requiere de nosotros, digamos, un tipo de ejercicio que en ese momento no pensábamos, no teníamos demasiado claro. Bueno, la democracia es permitir que se escuchen todas las voces y que predominen las voces de la mayoría dentro de las reglamentaciones que existen. Hay dos tipos de democracia. Una democracia formal, que es la que habla de las instituciones, la división de poderes, y una democracia vívida, que es la real, la que vivimos y construimos y destruimos también. La democracia es una forma de vida. La democracia trasciende cualquier norma escrita o cualquier papel, aún cuando estemos hablando del orden legal y de la Constitución, que es imprescindible y que es el punto de partida. Lo fundamental no es la pasividad, sino la militancia. Para mí es fundamental actuar, luchar y defender lo que más se cree. En este caso sería la democracia y la defensa de los resultados, de aceptar al adversario, nunca al enemigo, al adversario, discutir, en fin, no dejarse estar siempre atento y predispuesto a seguir en la lucha. Así como en la facultad, mi gran maestro y amigo fue Nicolás Rosa, dentro del ámbito de la escuela, mis dos grandes amigos y maestros han sido Rubén Naranjo y Rubén Porta. Digamos, y aún cuando ellos por ahí pudieron estar en lugares distintos políticamente dentro de la facultad, tenían una relación de amistad que mucha gente desconocía y de respeto entre ellos. Yo aprendí eso, el respeto por el que piensa distinto, y me lo enseñaron estos dos viejos. Y ahora yo trato, que ahora que yo soy vieja, trato de enseñárselo a mis alumnos y a mis ayudantes. Qué importante que es el reconocimiento más allá de las diferencias políticas, ¿no? Porque yo siempre fui en la oposición en la facultad. No, para mí es extraordinario el hecho de cumplir 30 años. Serían los primeros 30 años. Supongo que habrá varias 30 años más. Supongo y quiero, deseo. Es el periodo más largo que estamos viviendo de democracia y la verdad que lo celebro cada día. Vimos renacer una universidad de manera colectiva y esto es algo maravilloso. En ese hacer que hacer y en esa poética justamente educativa que hoy por suerte nos sigue convocando y reuniendo en nuestro quehacer cotidiano.